Entonces, los signos y síntomas de determinada rama de la medicina. En este caso vamos a hablar de la semiología del aparato respiratorio. Entonces, una definición de la materia, como ustedes saben, es parte de la medicina que se ocupa del aparato respiratorio. Esta rama, estudiar, diagnosticar, tratar, prevenir y rehabilitar a los pacientes con enfermedad. Para poder manejar los signos y síntomas de cualquier rama de la medicina, debemos elaborar una historia clínica, un registro clínico. La parte del interrogatorio, donde preguntamos a la persona qué es lo que tiene, y en otro registramos lo que encontramos físico, que se llama, ¿cierto? Entonces, para nosotros en el interrogatorio es importante conocer por qué enfermedad viene el paciente. Los antecedentes personales son muy importantes, así como los hereditarios y familiares. Importante cuando se inician los síntomas por los que el paciente acude a una consulta. ¿Cómo está el curso de estos síntomas? ¿Cuándo disminuye? ¿Con qué calma? Etcétera, etcétera, en relación al síntoma por el que está acudiendo. En este caso serán síntomas a ahondar más en los síntomas y los signos semiológicos de la neumología. Debemos ver también antecedentes personales, algunas infecciones que haya tenido de diverso tipo, pues en algún momento de su vida si ha tenido no neumonías o algunas otras. Ha sido sometido a cirugías, ya sean, tiene manifestaciones alérgicas, por ejemplo, rinitis, dermatitis, etcétera, que pueden condicionar también de la vía respiratoria. Nos importa mucho en la neumología los hábitos de vida de una persona, la alimentación se desempeña, ¿cierto? Las profesiones implican algún riesgo para la vía respiratoria, por ejemplo, los que trabajan en contacto con minerales, los mineros, por ejemplo, tienen afecciones respiratorias de diverso tipo. El personal de salud, que está en contacto con enfermedades infecciosas importantes, también pueden tener algunos antecedentes, algún tipo de intoxicaciones o traumas que hayan tenido durante su vida. También es importante para nosotros el lugar de residencia, donde disfruta, pues no es lo mismo vivir en el área rural que en una ciudad donde hay mucha contaminación ambiental y que puede afectar nuestra vía respiratoria. También antecedentes de familiares que tengan problemas respiratorios, ya sean de tipo bronquitis crónica, enfisema o asma, ¿no? Los posibles nexos hereditarios y familiares de la enfermedad de nuestro paciente. Los síntomas más importantes por los que un paciente acude a la consulta de neumología. Entonces, el más importante, neumología, sino en general, en toda la consulta médica que hay en el mundo, es la tos. El síntoma más importante que antes para nosotros como estudiantes de la materia de neumología. ¿Qué es la tos entonces? Es el resultado, dice la tos, de una serie de fisiológicos. Entonces, tos no es enfermedad, no es un reflejo fisiológico de defensa del organismo. Estos reflejos tienen la tos tiene 4 fases, que son superpuestas y en un periodo corto de tiempo, que se les hace muy difícil identificar. La primera fase, que se llama de inspiración profunda y de apertura de glotis, cuando entra mucho aire al pulmón. La segunda fase, esta otra, es el cierre de la glotis. Hay una gran contracción de los músculos expiratorios y un aumento del intratorácico.
Posterior a esto viene la fase 3, que es la fase expiratoria, donde se elimina bruscamente el aire que se ha acumulado en el, provocando el sonido característico que tenemos, ¿no? De la tos. Luego viene una fase de reposo. En los accesos de tos, esto se repite constantemente, cíclicamente. De la fase 4 va a la fase 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Por eso tenemos accesos de tos prolongados. Quiere decir que está repitiendo estas 4 fases en un periodo de tiempo corto, ¿no? Tendrán más, alguna fase más fuerte, algún momento más importante de estas fases, pero todos tenemos, cuando tosemos, estas 4 fases juntas. Entonces, no se olviden, la tos es un reflejo fisiológico, no es una enfermedad. La tos en una persona, bueno, hay muchas causas. Las podemos agrupar en estas 3. Las pleuropulmonares, que son las que más nos interesan a nosotros, enfermedades pulmonares o pleurales, las de origen otorrinolaringológico y las misceláneas, por ejemplo, algunas enfermedades cardiológicas, algunas enfermedades del sistema nervioso central pueden provocar tos sin estar afectando directamente el pulmón. ¿Qué nos interesa de la tos cuando estamos con un paciente? El desarrollo en el tiempo. ¿Cuándo empezó? Hace una semana, hace 2 semanas, un mes, un año. Si está asociado o no con fiebre, ¿qué características tiene la tos? ¿Viene en episodio? ¿Es muy intensa? ¿No es muy intensa? ¿Qué tan frecuente es? 1 o 2 veces al día. Asociada a expectoración. ¿Está todo? ¿Viene con expectoración o no? Hay tratamientos asociados para esta causa. ¿Ha recibido algún medicamento o está recibiendo algún otro tratamiento? Por ejemplo, los pacientes que toman antihipertensivos como el enalapril pueden desarrollar tos, ¿no? Entonces es importante saber si toma algún medicamento, no el paciente que viene con tos a la consulta. Y factores de riesgo. Es consumidor de tabaco, es fumador, trabaja en lugares donde hay muchos gases tóxicos, por ejemplo. Es importante que nosotros indaguemos en la anamnesis a un paciente que acude con tos. ¿Cómo hacemos nuestro análisis de tos? Muy fácil, ¿no es cierto? Hacemos nuestra historia clínica, hacemos nuestro examen físico y algunos exámenes complementarios y definimos. ¿El paciente tiene tos aguda de poco tiempo o es crónica de mucho tiempo? Si es aguda, tenemos que buscar principalmente las causas inflamatorias o causas alérgicas de tos. En las crónicas tenemos que buscar inmunológicas, o sea, algunas veces neoplásicas o inflamatorias también, pero de origen crónico. Por ejemplo, en la bronquitis crónica, la inflamación es de mucho tiempo por el contacto con algún irritante, por ejemplo, el tabaco. Entonces, una vez que definamos de cuál causa es, será crónica o aguda, definiremos si es de origen pulmonar, pleural, del sistema otorrinolaringológico o de otro origen para determinar nuestra tos. Muy bien. Entonces, el síntoma más importante para nosotros es la tos. Otro síntoma importante dentro de la neumología para nosotros como neumología es el dolor. Y nos referimos a ese como dolor torácico. El paciente viene con algún tipo de dolor torácico. Tenemos que tener en cuenta que el pulmón o los pulmones y su perspectiva pleura visceral no producen dolor. Entonces el dolor torácico viene siendo producido por problemas de pleura parietal, musculares, osteoarticulares del tórax o cutáneos en algunos casos. ¿Ya? Entonces tenemos que diferenciar bien el tipo de dolor torácico por el que viene el paciente. El paciente viene generalmente y refiere que le duele su pulmón, pero como nosotros ya sabemos de inervación, podemos decir que el pulmón no le va a producir dolor. Entonces, si está produciéndole algún dolor, será la pleura visceral, la pleura parietal por alguna inflamación o algún compromiso de esta o un compromiso de la pared torácica, sea muscular, sea osteoarticular, etcétera, ¿cierto? Pues a ver,
como en todo tipo de dolor, el dolor localizado, el referido o el irradiado, ¿no? Que se va a irradiar a cierta zona, pues se va a referir en una zona diferente de donde se produce el dolor, o localizado en la misma zona donde está produciéndose el estímulo. Aquí tenemos una gráfica muy importante que nos muestra, por ejemplo, que las lesiones del lóbulo superior del pulmón, derecho en este caso, puede referirse como un dolor en hipocondria. Entonces hay que tener mucho cuidado con los dolores abdominales que pueden simular, por ejemplo, un problema de vía biliar, un dolor tipo cólico de vía biliar y ser en realidad una lesión a nivel del lóbulo superior derecho. Y en algunos casos las alteraciones del lóbulo inferior, en este caso de la pleura, va a ser referido en la fosa ilíaca derecha, confundiendo o simulando un dolor de tipo apendicular como una apendicitis aguda. Entonces siempre nuestra anamnesis debe ir referida a cómo evoluciona el dolor, qué momento se ha presentado para no confundir las enfermedades. ¿Ya? Es importante. ¿Cuál es la característica del dolor torácico desde el punto de vista neurológico? A este dolor se lo conoce en muchos libros como dolor en puntada de costa. ¿Ya? ¿Cuál es la característica principal? Que es de inicio brusco. El paciente está tranquilo y de pronto empieza el dolor, súbitamente. Este dolor va a incrementar o se va a aumentar este dolor con los movimientos respiratorios. El paciente al respirar, inspirar o expirar, va a aumentarle el dolor. Va a aumentar también este dolor cuando haya tos o cuando aumente la presión de la cavidad torácica, por ejemplo, en estados nauseosos o cuando el paciente haga la maniobra de Valsalva, ¿no es cierto? Cerrar la boca y nariz y aumentar la presión de la cavidad torácica. Y nosotros vamos a identificar que va a haber contractura muscular intercostal de la zona afectada por este tipo de dolor. Muy bien, ya van dos. Tos y dolor. Otro síntoma por el que el paciente acude a nuestra consulta es la disnea. ¿No? ¿Qué es la disnea? Disnea, depende cómo ustedes quieren pronunciar, es la dificultad respiratoria. El paciente viene con esa sensación de falta de aire. Dice, doctor, me falta el aire, me ahogo, me canso al caminar, camino un poco, ya estoy fatigado, necesito parar para poder respirar. Tiene ciertas características la disnea. Es un fenómeno subjetivo, porque el paciente nos refiere que se está ahogando, pero no podemos nosotros ver realmente el grado de disnea que tiene, ¿no? Pero tiene algunos fenómenos objetivos que nos pueden hacer ver qué tan grave está el cuadro. Por ejemplo, alteración de la frecuencia respiratoria. El paciente se encuentra con una frecuencia respiratoria muy elevada, ¿no? Por encima de lo normal, 25, 30, 40, 45 respiraciones por minuto. Las fases respiratorias se alteran. La inspiración y la expiración se pueden invertir o estas hacerse superficiales, presentando además viaje y cornaje. Hay diferentes tipos de disnea. La trepopnea, la ortopnea y la platipnea, ¿no? Entonces, muy bien, vamos a ir anotando. Ustedes deben revisar las definiciones de estos tipos de disnea. ¿Ya? Por favor, vayan anotando. Ustedes deberán revisar las definiciones de estos tipos. ¿Cuándo se llama trepopnea? ¿Cuándo se llama ortopnea? ¿Y cuándo se llama platipnea? ¿Ya? Por favor, tienen que ustedes revisar eso. ¿Qué nos puede causar disnea en forma general? La disnea nos puede causar enfermedades que disminuyan el calibre de la vía aérea, estenosis de la vía aérea, ¿no? Cualquier enfermedad que produzca estenosis de los bronquios. La disnea también puede
ser producida por procesos pulmonares, por ejemplo, neumonías que abarquen mucho territorio, procesos como el edema agudo pulmón con presencia de agua en el espacio alveolar que va a producir disnea, o en enfermedades de pleura y de pared torácica. Por ejemplo, un derrame pleural masivo, un neumotórax hipertenso puede producir disnea. Y procesos de la pared torácica, por ejemplo, los traumatismos. Entonces, un politraumatizado con muchas fracturas costales va a tener disnea por dolor o por inestabilidad torácica. Muy bien, 3 síntomas que debemos conocerlos bien, porque sobre esto vamos a trabajar todas nuestras enfermedades respiratorias. Tos, dolor y disnea. No es nada difícil entonces, ¿no? Tres cositas. Asociada a la tos viene normalmente la expectoración. El paciente viene refiriendo que tose y expectora. En algunos casos nos dirá cómo es la expectoración o no, pero debemos indagar. Entonces, ¿qué debemos preguntar al paciente? ¿Cuánto de expectoración? Escasa, nos dirá abundante. Algunos pacientes que tienen expectoración abundante logran reunir en envases, en vasos, ¿no? Nos dirá expectoro más o menos medio vaso al día, doctor. ¿No? Deberemos revisar también la consistencia, en algunos casos, el color, nos interesa mucho, si hace o no estratificación, cuando se reúne con los pacientes internados, uno debe reunir la expectoración en envases especiales y ver si hay o no estratos, ¿no es cierto? Para ver celularidad, para ver si hay glóbulos rojos, etcétera, ¿no? Y además, en algunos casos, el olor es importante. Hay enfermedades que tienen ciertas características, ciertos olores específicos. Por ejemplo, la pseudomonas tiene un olor característico en la expectoración. En cualquier infección por pseudomonas, esta produce un olor muy específico que nos puede orientar hacia el tipo de enfermedad. ¿Qué tipos de expectoración vamos a encontrar? Mucosa, que es la transparente, si ustedes quieren, la purulenta ya tendiendo al amarillo, la mucopurulenta ya está en color cerca al verde, la sanguinolenta con presentación completa roja, en algunos casos cerosa, nos pueden presentar. Los pacientes que tienen parasitosis pulmonares, por ejemplo, eliminan un líquido blanco en el caso de quiste blanco, transparente, muy bien cristalina el paciente. También en algunos helicópico o a la simple vista, coágulos, los espirales de Cruzman, en algunos casos en la asma, como les digo, dilatidosis pulmonar, por ejemplo, al microscopio podríamos ver los elementos que tiene la capacidad. Muy bien, una vez que vemos esto, entonces, estudio, para la neumología. Tos, dolor y disnea. Puede tener fiebre o no, específica de la neumología. Otras enfermedades de otros órganos, de otros sistemas, producen también fiebre, alguna cefalea y otras cosas más, pero que son generales para toda la medicina. Para los síntomas, nada más. Tos, dolor y disnea. Nada más. Muy bien, síntomas importantes. Pasamos al examen físico del paciente neumólogo. Como en todo, es un examen general primero. Debemos ver cómo está el paciente, su actitud. Se le nota enfermo, puede caminar muy poco, su estado de actitud es bueno, el paciente está comunicativo, activo, etcétera, ¿no? El estado nutricional, mucha pérdida de peso, estará desnutrido o estará con sobrepeso, etcétera, ¿no? Un examen
nutricional, el análisis de la piel desde el punto de vista neumológico para ver si existe o no cianosis, ¿no es cierto? Uno de los datos primordiales es la cianosis. En algunos casos también nos interesa la palidez, que existan o no pigmentaciones o cicatrices, llame la atención. Por ejemplo, las personas que han tenido tuberculosis ganglionar desarrollan cicatriz de cuello que nos pueden orientar a que el paciente ha tenido tuberculosis, está cursando con tuberculosis extrapulmonar y en algunos casos. Debemos verle la cara también, como todo, debemos examinar las facies de los pacientes, porque hay enfermedades que tienen algunas características que nos pueden hacer parecer o orientar al diagnóstico. Antiguos de semiología se hablaba de la famosa belleza física, ¿no? Que tenía que ver con ciertas características. ¿Por qué se llamaba belleza física? Porque en los primeros años del siglo XVIII y XIX, los estándares de belleza predominaban los pálidos, ¿no? Las personas tendían a ponerse más visible que su cara se vea blanca, ¿no? Y matizado con rubor en la parte de las mejillas o de los pómulos, estándar de belleza de esa época. Y los pacientes con tuberculosis desarrollan una fase muy parecida a esta, que no necesitaba maquillaje profunda de la cara, con rubicundez en los pómulos principales. Además, tendían a ser un poco más afilada de lo normal en estos pacientes con tuberculosis y además una mirada un poco melancólica, ¿no? Que era más o menos pequeña. Entonces, para ellos era un parámetro los pacientes con tuberculosis físicos, que llamaban de la cara, ¿no? Ves igual que un enfermo en esa época, ¿no? Ahora sabemos que nadie debe verse así. Algunas otras enfermedades, por ejemplo, cualquier enfermedad de tórax, especialmente pulmonar, que comprima la cava, puede provocar alteraciones en la cara, llevándonos a un de Claude Bernard Horner, por ejemplo, solamente es un ejemplo, y que nos va a dar esto. Tos y caída de uno de los párpados y anisocoria, ¿no? Una de las pupilas midriática y una de las con tos, ¿no? Y de las pupilas anisocóricas, ¿no? Con tosis palpebral y además que no se nota en esta exoftalmos. Es una característica del síndrome de Claude Bernard Horner por compresión de la vena cava superior por un tumor de pulmón. Es importante para nosotros desde el punto de vista, siempre desde el punto de vista neumológico, no se olviden eso, las extremidades, principalmente los dedos de nuestros pacientes. Ahí tenemos una de las alteraciones más importantes, que es el crecimiento de las falanges distales de los dedos, lo que se conoce como acropaxia, ¿no? Fíjense, lo que se conoce como dedos en palillo de tambor y las uñas en vidrio de reloj, ¿no es cierto? Los antiguos, los relojes que tenían, no tenían el vidrio plano, los relojes eran curvos, ¿no? Por eso decían uñas en vidrio de reloj. Estas características de los dedos se observan en pacientes con hipoxia crónica. Pacientes que tienen hipoxia crónica desarrollan este tipo de lesiones en los dedos, donde se va a alterar el ángulo entre la falange y la uña, ¿no es cierto? Normalmente desde de 160 grados y en los pacientes con acropaquia este grado es mayor a los 180 grados. Fíjense, ahí está el gráfico, una enfermedad causada por hipoxia crónica. En los pacientes con hipoxia crónica, al necesitar oxígeno en los dedos, estos pacientes aumentan sus capilares para poder captar más oxígeno y al aumentar los capilares hacen que se hipertrofien o crezcan las falanges distales produciendo acropaquia.
uñas en palillo de tambor, perdón, dedos en palillo de tambor y uñas en vidrio de reloj. Es importante para nosotros también poder definir o identificar la fiebre. En algunas enfermedades se comporta de diferente manera la fiebre. Por ejemplo, en la tuberculosis, ¿no? Resultadas en picos febriles con otros que bajan a la normalidad. En cambio, los cuadros de neumonía o bronconeumonía tienen generalmente fiebre sin llegar a la normalidad, ¿no? Pueden aumentar a 39, 40 grados y bajar hasta 37, 36, haciendo unas curvas térmicas diferentes para cada enfermedad. Entonces, cuando veamos enfermedades específicas, también vamos a ver el tipo de fiebre de cada una de ellas. Ya pasando al examen físico específico de tórax, que es lo que nos interesa, debemos también identificar cómo está la piel de esa zona, ¿no? Presentará estrías entre las zonas atróficas, habrá circulación colateral o no, presentará edema o alguna otra alteración visible en la piel que nos haga pensar en enfermedades de base o enfermedades que esté cursando el paciente. Podemos ver qué forma tiene el tórax también, el tórax normal, el longilíneo y el brevilíneo, donde los diámetros antero-posterior y transversal están alterados, ¿no es cierto? Una vez que vemos esto, debemos ver si existe o no deformaciones del tórax. Y hay tórax que tienen nombres propios. Cuando veamos alguna de estas características. El tórax paralítico se llama paralítico así porque el paciente parecería que no está moviendo el tórax cuando respira. Parecería que estuviera paralizado su tórax, ¿no? El paciente respira tan superficialmente o tan poco que este tórax no se mueve y por eso se llama tórax. Fíjense las características de este tórax. Los trayectos costales son visibles fácilmente, planos, el tórax está plano, gran atrofia muscular, las escápulas en la parte posterior son visibles, muy visibles, que simulan unas alas, se llaman escápulas aladas, y que se presentan generalmente en pacientes con desnutrición muy severa o en cuadros de tuberculosis generalizadas muy avanzadas. El tórax enfisematoso, se llama así esta forma de tórax, que era que se identificaba principalmente en pacientes con enfisema pulmonar. Pero no solamente se ven estos pacientes, hay otras enfermedades también que vamos a ver que presentan este tipo de tórax. ¿Cuál es la característica del tórax enfisematoso? El paciente parece que estuviera en inspiración permanente, como si el paciente metiera aire y nunca expulsara esto, ¿no? Como si estuviera inflado el tórax, ¿no? Fíjense, los músculos esternocleidomastoideos muy marcados y la cavidad abdominal deprimida, ¿no? Como si el paciente estuviera en inspiración permanente. Generalmente en pacientes con enfisema, pero en algunos casos en otras enfermedades también, neoplasias y bronquitis también crónica se puede observar este tipo de tórax. El tórax raquítico, que se evidencia generalmente se ve este tipo de tórax, o se veía, ya no se ve mucho por suerte, en niños con desnutrición extrema, ¿no? El raquitismo. Fíjense, se llamaba también tórax de pollo. ¿Sí? Simulaba el tórax del niño como si fuera la cavidad torácica de un pollo. Si ustedes ven, comen un pollo asado, cuando ven la estructura de las costillas y del esternón del pollo, es muy parecido a lo que se ve en el tórax del niño, ¿no? Bien marcado su tórax. Fíjense que tiene ascitis, este niño, el abdomen está distendido y el tórax marcadito ahí, ¿no? Fíjense. Otra alteración torácica dentro de las deformaciones, lo que se conoce como tórax en embudo o tórax de zapatero, ¿no es cierto? Es una depresión a nivel, a nivel del esternón, dependiendo de la
gravedad, generalmente en apéndices sifoides, pero en algunos casos puede estar parte del cuerpo del esternón deprimido, ¿no es cierto? En diferentes grados. Puede ser bien bien simétrico el hundimiento, o puede ser asimétrico, haciendo que un lado sea más que el otro. En algunos casos extremos se han visto que en el esternón llega a casi tocar la columna vertebral. Está tan hundido el tórax que en la vía lateral vemos el esternón llegando incluso a tocar la columna vertebral. ¿Por qué se llama del zapatero? Porque esta profesión, que también es antigua, los que confeccionaban zapatos, utilizaban una herramienta de metal que apoyaban con fuerza sobre el tórax para poder trabajar los zapatos o el material para la fabricación de los zapatos. Y esto hacía que con el tiempo el tórax se les vaya uniendo, por eso también se conoce este tipo de deformidad congénita como tórax de zapatero o tórax en embudo. También se conoce como el pectus excavatum, ¿no? En algunos textos semiológicos antiguos. Otra deformación torácica importante es el tórax en forma o parecida a una pera, el tórax piriforme. Fíjense, si ustedes tienen un poco de imaginación, es una pera invertida, ¿no es cierto? La parte más ancha está arriba y la más delgada hacia abajo. Esta deformidad se encuentra generalmente en pacientes con tumores torácicos malignos muy avanzados. En cánceres se ven esto. Como ya no se ven tantos esos cánceres tan avanzados, ya no se ve mucho este tipo de deformidad, pero debemos tener en cuenta cuando lo veamos. Y tenemos, no sé si es el último, uno de los últimos, el tórax en quilla, en forma de la quilla de un barco, o en algunos casos conocido como pectus carinatum. Entonces, el tórax saliente, ¿no? Como, como eh, como una cresta, ¿no? Pectus, tórax en quilla. Muy bien, esas son las deformidades o alteraciones anatómicas que podemos encontrar del tórax en nuestro análisis semiológico, en el examen físico de una persona. Cuando una persona no encontramos estas alteraciones torácicas, también debemos analizar si hay o no alteraciones localizadas y que sean de un solo tórax o de una parte de uno de los hemitórax. No se olviden, nosotros dividimos el tórax en dos, ¿no? Una línea imaginaria que pasa por la mitad del esternón divide en dos, el hemitórax izquierdo y el hemitórax derecho. Entonces, las deformaciones unilaterales localizadas pueden estar en un hemitórax o en una parte de un hemitórax. ¿Y cuáles son estas? Son dos nada más. Los abombamientos, aumento de volumen de una parte, o las retracciones, disminución de volumen de alguna parte del hemitórax, ¿no es cierto? En este caso tenemos a un paciente, en la imagen de la izquierda, donde aparentemente hay una alteración de retracción del tórax. ¿Cómo podemos medir eso? Los antiguos médicos semiólogos neumólogos utilizaban una cuerda con un peso abajo, lo que se llama una plomada, que utilizan algunas veces las paredes o la construcción sea realmente recta o vertical, ¿no es cierto? Es una línea, una cuerda con un peso en un extremo y se coloca en la horquilla del esternón y se pone la cuerda colgando con el peso y se ve si el esternón está de uno de los lados para que nos podamos identificar el abombamiento o la retracción de alguno de los emitores. Cuando exploramos al paciente de la parte del tórax, también nos interesa mucho los movimientos respiratorios, ¿no? Hay alteración de la respiración en este paciente, hay exageración de la respiración, está respirando de esa manera, exagerando la respiración, o hay una inversión del tipo respiratorio. La expiración es muy larga y la inspiración muy corta, ¿no? Esta inversión. Nos interesa mucho identificar si hay alteración. Está alterada la frecuencia respiratoria, taquipnea, respiración acelerada, más de
de 20 respiraciones por minuto, o una respiración disminuida o lenta, una bradipnea, ¿no es cierto? También eso nos interesa mucho cuando estamos explorando un tórax, debemos ver la frecuencia y los movimientos respiratorios. También la amplitud de la respiración nos interesa mucho, será muy superficial la respiración, o muy profunda. Como tenemos, por ejemplo, la respiración de Kussmaul. Las del ritmo, que se altera el ritmo de la respiración, como por ejemplo la respiración de Cheyne-Stokes o la respiración de Biot. Aquí tenemos dos ejemplos graficados con cómo se comportan estas respiraciones, la de ritmo y la de Cheyne-Stokes. Empieza la de Cheyne-Stokes con respiraciones amplias y ruidosas, ¿no? Y va a ir disminuyendo poco a poco, haciéndose respiración superficial y silenciosa. Respirar por lo menos 15 segundos, en algunos casos dicen más, vamos a tomar nosotros como 15. El paciente empieza a subir la respiración superficial y silenciosa y va aumentando una respiración de Cheyne-Stokes. En cambio, la de Biot tiene respiraciones amplias y profundas, el ritmo, ¿no? Hará pausas de hasta 30 segundos y vuelve la respiración ruidosa de misma de 15 hasta 30 segundos y otra vez la respiración amplia y ruidosa. La característica de la... Muy bien, una vez que hemos hecho hemos observado el tórax, hay asimetrías, no hay asimetrías, hay lesiones de piel, no hay lesión inicial, tiene Cheyne-Stokes, tiene taquipnea, etcétera, etcétera. Vamos a la parte de tocar. Vamos a palpar el tórax, debemos palpar las partes blandas para ver si hay atrofia o no de la musculatura, si hay partes fluctuantes, por ejemplo en los abscesos, si hay crujido o enfisema subcutáneo, cuando hay presencia de aire en el tejido subcutáneo, esto asemeja a esas burbujas, compra una radio o algún equipo electrónico que está protegido, el equipo con una bolsita de burbujas que nos gusta revelar, de burbujeo la piel cuando hay enfisema subcutáneo. Presencia no de, y veremos el tono de los músculos, ¿no? Veremos el tono y el trópico. Ahí está cómo hacemos la palpación de partes blandas, podemos hacer con la pinza, índice de fluctuación, cómo está el tono, podemos hacer dígito digital con el índice y el B, nos sirve para determinar si hay o no alteraciones a nivel de las partes blandas del tono. Elasticidad del tórax, cuánto se expande o no el tórax, se expande normalmente para la edad, no se olviden que la elasticidad es que hace mucha actividad física y será menor en personas mayores, adultas mayores o personas. ¿Cómo medimos la expansividad pulmonar? Medimos de la siguiente manera, nos ponemos detrás del paciente, colocamos y unimos nuestros pulgares a nivel de la columna cervical. Una vez hecha esta maniobra, le pedimos al paciente profundo que pueda y debemos ver cuánto de separación existe de nuestros pulgares. Normalmente debe ser 1 y 2 centímetros. Las personas que son deportistas o tienen una actividad física muy importante, la separación puede ser, no hay ningún problema, y en las personas adultas mayores o que tienen poca actividad, podrá ser menor, siempre y cuando no haya alguna enfermedad, ¿no? Puede encontrarse.
También podemos hacer la expansibilidad torácica al tórax, hacemos la misma maniobra, ponemos nuestras manos por debajo de las escápulas y tratamos de que nuestros pulgares se acerquen lo más a la columna vertebral. Le pedimos que inspire. Deberemos ver también un grado de separación de aproximadamente 2 centímetros pulgar. Podemos hacer también una lateral para ver la expansibilidad anteroposterior, ¿no? Para ver cuántos son a un lado del paciente. También cuando palpamos podemos identificar vibraciones de la voz, por ejemplo, las vibraciones vocales que nos interesa mucho, ¿no? Le pediríamos al paciente que repita alguna palabra con mucha resonancia, la letra R principalmente, ¿no es cierto? Diríamos 33, que es lo más común. Podemos usar ferrocarril también, también tiene mucha resonancia torácica y nos permite identificar las vibraciones vocales a la palpación. Algunos profesores ya pueden palpar alteraciones a nivel pleural, algunos brotes o frémitos pleurales o bronquiales en algún caso, ¿no? Esos son los... Para nosotros lo más importante es palpar las vibraciones vocales. Luego de haber palpado debemos percusión. Nosotros debemos hacer percusión de tórax de diferentes formas. Hay algunos que utilizan manual, digital, directamente golpeando el tórax con los dedos. Y lo que es más adecuado, la dígito digital, ¿no? Apoyando el dedo medio de una mano sobre el tórax, la falange distal principalmente, y golpeando con el dedo de la otra mano, ¿no? Para tratar de identificar el tipo de sonoridad que tiene el tórax. Hay un sonido normal del tórax, es bien difícil identificar o de comparar con algo, decir el tórax normal suena a esto o se parece a esto, no hay nada. Entonces nosotros deberemos, en algún momento cuando volvamos a hacer trabajo presencial, hacer alguna práctica semiológica para poder palpar o para percutir a una persona normal, hacer un ejercicio, por ejemplo, pueden hacer ustedes con algún amigo, uno hace percusión de uno y el siguiente el compañero hará la percusión para tratar de identificar el sonido normal del pulmón. Si se tiende a ser más sólido, encontraremos matidez, tendiente a sólido, a algo que está ocupado, una pared, por ejemplo, ¿no? Solidez. Y si tiende a irse hacia el aire, hacerse menos sólido cuando haya presencia de aire, ya sea en pulmón o en pleura, tendremos timpanismo, ¿no? Una sonoridad conocida como timpani. Para nosotros va a haber tres, hay algunos que identifican un cuarto, que es la submatidez, un sonido que no llega a ser sólido completamente, pero eso es muy, muy difícil de hacerlo. Entonces, nosotros que somos estudiantes y estamos yendo para ser médicos generales, primero debemos identificar tres tipos de sonido. Sonoridad pulmonar normal, matidez en caso de sólido y timpanismo en caso de presencia de aire. Nada más que esas tres debemos tener en cuenta en nuestro estudio. Y tenemos una gráfica para identificar a estos. Fíjense, será mate, si está yendo al sólido o líquido, por ejemplo, en la gráfica izquierda, en el inciso B, hay líquido, hay derrame pleural, nos dará matidez, tendencia sólida. En la parte del inciso A, hay aire en el espacio pleural, habrá timpanismo. Entonces, si el pulmón estuviera expandido, la sonoridad será normal. Pasando al gráfico del lado derecho, vemos un corte también de pulmón, no hay neumotórax, vemos marcado, donde está el pulmón habrá la sonoridad normal, donde está el hígado habrá matidez, y en ese espacio que está entre pulmón e hígado, donde se superponen ambas, cerca del ángulo del pulmón, va a haber un tono que no llega a ser mate, pero tampoco normal pulmón, es donde se identifica principalmente la submatidez. Muy bien, hemos visto, hemos palpado, hemos
percutido y ahora vamos a auscultar. ¿Ya? Vamos a auscultar al paciente y ¿qué vamos a encontrar? Los ruidos respiratorios normales, que no tenemos con qué comparar, de si se parece a esto, vamos a tratar de conseguir una grabación y les voy a pasar de cómo se oye un ruido respiratorio normal. Se conocen algunos textos como el murmullo vesicular, ¿no? Se llama murmullo vesicular al ruido respiratorio normal, y en algunos casos la respiración brónquica, que es cuando está un poco más incrementado este murmullo. Entonces, para nosotros el ruido respiratorio o el murmullo vesicular que esté reflejado como normalidad nada más. Sobre este ruido respiratorio normal, sobre este murmullo vesicular normal, en algunas enfermedades se sobreagregan algunos ruidos. O sea, quiere decir que va a haber el ruido respiratorio normal en algún lado, pero se van a agregar o se van a sobreagregar a este algunos otros dos ruidos o algunos otros ruidos que pueden aparecer en cada. Y en este caso tenemos los estertores, que vienen a ser los húmedos y los secos. ¿Cuáles son los húmedos? Tenemos dos nada más, los húmedos. Los crepitantes y los subcrepitantes. Los crepitantes se producen o se originan en el alveolo, ¿ya? En el alveolo. Entonces, los crepitantes son alveolares. ¿Y cuál es la característica del ruido o del estertor crepitante? Es que se lo oye al final de la inspiración. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, hay pus o agua en el alveolo, el alveolo está colapsado. Cuando el paciente inspira, mete aire, este alveolo se va a despegar y al final de la inspiración se va a abrir. Pues, ¿qué quiere decir? Que nosotros al meter el aire, al final de la inspiración, al auscultar, vamos a oír lo que se despliega, la separación de las paredes del alveolo como un sonido al final de la inspiración. Él es el estertor crepitante al final de la inspiración por compromiso alveolar, sea pus, sangre o agua. Estertores crepitantes al final de la inspiración por ocupación alveolar. También tenemos los subcrepitantes, que se caracterizan por estar presentes en el bronquio, alteración bronquial, ya sea agua, pus, sangre, dentro de un bronquio. Entonces, al estar el líquido, ya sea sangre, pus o agua, en el tubo, en el bronquio, este se va a desplazar hacia un lado cuando el paciente inspire y hacia el otro lado cuando el paciente expire. Se va a mover en las direcciones en que vaya el aire, provocando un sonido en ambos ruidos respiratorios. Tendremos entonces que los subcrepitantes se oyen en ambos tiempos respiratorios, tanto en inspiración como en expiración, y los crepitantes alveolares solamente al final de la inspiración. Entonces, si tenemos un crepitante, ya sabremos que la alteración está a nivel alveolar, y si es un subcrepitante, es alteración a nivel bronquial. Y estos subcrepitantes o bronquiales se dividen también en tres, de gran, mediana o pequeña burbuja. No tiene nada más que con la intensidad del sonido. Cuando afecta un bronquio grande, por ejemplo, el bronquio principal derecho, el sonido será muy fuerte, de gran burbuja, que afecta a un bronquio grande. De mediana burbuja, un ruido intermedio, y un pequeñito, cuando afecta a bronquios de pequeña calidad. No serán nuestros subcrepitantes por afectación bronquial de pequeña, gran o mediana burbuja. Esos son los húmedos. Y los estertores, entre comillas, conocidos como estertores secos, se conocen a los roncus, las sibilancias y la expiración prolongada. ¿Cuándo vamos a encontrar estos? Cuando el bronquio, por cualquier enfermedad o cualquier causa, disminuye el calibre, haciendo que cuando el aire pasa por este, produzca un sonido. Cuando disminuye un bronquio de gran calibre, se oirán los roncus, como un ronquido. Si afectan a un bronquio intermedio o de menor calibre, tendremos las sibilancias o como un silbido. Cuando afectan los bronquios de muy pequeño calibre, tendremos lo que se conoce como expiración prolongada.
Cuando nosotros auscultamos al paciente, la inspiración es mayor que la expiración, pero en este caso la expiración se prolonga, se hace más larga que la inspiración. Cuando auscultamos, el paciente inspirará y la expiración seguirá sonando más tiempo, incluso cuando el paciente deje de botar aire. Entonces la expiración se va a hacer más grande y es un dato de alteración o disminución de calibre de bronquio de muy pequeño calibre, ¿ya? Entonces tenemos los secos, que son los bronquios de bronquios comprometidos de gran calibre, las sibilancias de intermedia y las pequeñas con la inspiración. Esos son los únicos ruidos sobreagregados que vamos a encontrar junto al murmullo vesículo. ¿Listo? O sea, se van a sobreagregar, por eso se llama sobreagregado. Muy bien. Ahí está, los crepitantes, los subcrepitantes y los roncos, ¿dónde se van a encontrar? En los muy bien. Antes de continuar, vamos a parar ahí y continuamos el tema el día lunes. Vamos a seguir con nuestro tema. El día lunes vamos a terminar con esto de semiología e historia clínica y del lunes seguramente saldrá nuestra primera tarea. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Doctor, doctor, Sí. a respeito de las prácticas, ¿vamos a tener este año? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Perdón, no escucho. Doctor, el compañero, vamos a tener práctica en No la le esquina. escucho. ¿Puede repetir? Se anda entrecortado. Doctor, el compañero está preguntando si es que vamos a tener alguna Ya, muy práctica. bien. Entonces, a ver, escuchen, vamos a continuar el tema el día lunes y vamos a volver a repasar esto que hemos visto un poco antes de iniciar la clase. Certo, gracias, hasta luego. Vamos a darle un repaso a esto de los síntomas, la parte del que hemos avanzado para terminar la semiología, ¿ya? No se preocupe, vamos a revisar para que vayamos afianzando conceptos. Voy a poner mi nombre en el chat y todos los que estén después de mí van a ser tomados en cuenta para la asistencia. Ya yo subo mi nombre y después pueden subir ustedes su nombre y pueden retirarse los que deseen. Preguntan sobre prácticas. Lamentablemente no hay prácticas por este problema de la enfermedad, ¿no? Está habiendo otra vez repunte de casos en todo lado. Y ustedes no han sido vacunados todavía, entonces vamos a tener que esperar un tiempo antes de hacer alguna práctica, ya que nos den permiso para poder hacer prácticas. Yo los programo, vamos a hacer pequeños grupos de asistencia al hospital, vamos a ir a ver pacientes, pero esperemos que nos habiliten ya, ojalá haya posibilidad de hacer algunas prácticas. Está no quarto ano, né? Muy bien, jóvenes, entonces terminan de poner su nombre y los que desean pueden retirarse. Nos vemos el día lunes a las 5 de la tarde. ¿Listo? Yo les mando el enlace en el Classroom. Después de esto, en la siguiente media hora voy a subirles el enlace del Classroom y el tema ya va a estar también ahí para que ustedes lo puedan bajar y lo puedan empezar a leer y revisar. ¿Ya? Bien, hasta luego, jóvenes. Ok, gracias, doctor. Hasta luego. Gracias a todos, buenos días. Gracias, doctor. Buenos días. Bom dia, doutor.